El niño que cargó con el crimen de otros, la manipulación y la confesión falsa de Tyler Edmonds. Una noche de mayo, en Mississippi, un disparo silencioso rompió el aire en una modesta casa. Al día siguiente, un hombre yacía muerto en su cama y la justicia sedienta de respuestas dirigiría su mirada hacia el eslabón más débil de la cadena. Un niño de 13 años confundido y vulnerable que firmaría su propia condena con palabras que no eran suyas. Esta es la historia de cómo un sistema diseñado para proteger a los inocentes puede ser cegado por la manipulación y la prisa por cerrar un caso, destruyendo la vida de un menor en el proceso. Prepárate para adentrarte en uno de los episodios más desgarradores y reveladores de la justicia penal juvenil estadounidense. Advertencia. El siguiente contenido está basado en hechos reales documentados. Contiene descripciones de un crimen violento, manipulación psicológica a un menor, errores judiciales graves y temas relacionados con el sistema penitenciario. Está dirigido a una audiencia madura que busca comprender las complejidades y fallos del sistema de justicia. Se recomienda discreción. El calor húmedo de Mississippi empezaba a impregnar todo en mayo de 2003. En la comunidad de Oktibbeha County, la vida transcurría con la parsimonia habitual, hasta que la mañana del 11 de mayo, el descubrimiento de un cuerpo cambió todo. Joey Fulgham, de 33 años, fue hallado sin vida en su cama, víctima de un solo y preciso disparo en la nuca. La escena, aparentemente un crimen pasional o un robo, pronto se revelaría como el epicentro de una tormenta perfecta de traición familiar y fallos institucionales. La esposa de Fulgham, Christy May Moore, de 23 años, fue quien reportó el hallazgo. Su narrativa inicial fue confusa, cambiante. Pero las miradas, siguiendo un patrón demasiado común, pronto se posaron en alguien más, alguien cuya inocencia lo hacía el blanco perfecto. Su hermanastro, Tyler Edmonds, un niño de apenas 13 años, de carácter tímido y una vulnerabilidad palpable. Tyler, que idolatraba a su hermanastra mayor, Christy, era un visitante frecuente en esa casa. Para él, Christy era una figura de autoridad y cariño, una conexión familiar en un mundo que a veces podía sentirse inestable. Lo que las autoridades no supieron ver de inmediato, o quizá optaron por ignorar en su ansia por resolver el caso, fue la dinámica tóxica que existía. Christy May Moore no era una viuda desconsolada. Sus historias tenían inconsistencias y su comportamiento levantó sospechas entre los investigadores. Sin embargo, en lugar de profundizar en ella, encontraron un camino aparentemente más directo. Bajo la influencia de adultos y en un entorno de interrogatorio intimidante, sin la presencia de un abogado o un adulto que verdaderamente velara por sus intereses, la psique de un niño de 13 años, es un terreno fértil para la sugestión. Y así ocurrió. Christy, comprendiendo la gravedad de la situación y buscando desesperadamente una salida para sí misma, orquestó un acto de manipulación brutal. Ella convenció a Tyler de que confesara haber participado en el crimen. Le pintó un escenario ficticio pero convincente para una mente infantil. Le dijo que, debido a su corta edad, él no enfrentaría consecuencias legales reales, que el sistema no castigaba a los niños. Le aseguró que su confesión era una estratagema necesaria, un sacrificio heroico para salvarla a ella de la pena de muerte. Le hizo creer que era una ficción temporal, un guión que ambos seguirían y que tendría un final feliz. Para Tyler, confundido, asustado y queriendo proteger a la hermana que admiraba, esta lógica distorsionada tuvo un sentido trágico. Así, Tyler Edmonds, el niño vulnerable, se presentó ante los agentes y, repitiendo las palabras que le habían implantado, confesó un crimen que no cometió. En una grabación que más tarde sería la piedra angular de la acusación en su contra, se le puede escuchar ofreciendo detalles que, se supo después, solo el verdadero asesino o la policía podían conocer. Su confesión fue el regalo que la fiscalía necesitaba. Era el clavo que cerraría el ataúd, permitiéndoles pasar por alto las incongruencias en la historia de Christy Moore.
El sistema judicial de Mississippi movió sus engranajes con una frialdad aterradora. En un movimiento que todavía hoy es objeto de estudio y condena, la Fiscalía, liderada por el entonces fiscal Forrest Allgood, decidió juzgar a Tyler Edmonds como adulto. La imagen es desgarradora. Un niño de 8º grado que debería estar preocupado por tareas escolares y videojuegos, sentado en un tribunal de adultos, enfrentando cargos de asesinato que conllevaban la posibilidad de cadena perpetua. La decisión de procesarlo como adulto se basó en la gravedad del delito, ignorando por completo los principios de la justicia juvenil, que buscan la rehabilitación y reconocen la menor capacidad de juicio y la mayor susceptibilidad a la influencia de los menores. El juicio en 2004 fue una farsa legal que expuso las grietas del sistema. La estrategia de la acusación se apoyó en 2 pilares fundamentales y tremendamente endebles. El primero, por supuesto, fue la confesión grabada de Tyler. Se presentó al jurado el video de un niño asustado relatando el crimen, sin el contexto crucial de la manipulación que lo precedió. El segundo pilar fue un testimonio forense altamente especulativo y posteriormente desacreditado. Un médico forense testificó basándose en su interpretación de la evidencia que el arma había sido disparada por 2 dedos en el gatillo, insinuando que se necesitaron 2 personas para cometer el acto, una para sostener la pistola y otra para apretar el gatillo. Esta teoría, carente de base científica sólida, fue presentada como un hecho y se convirtió en la prueba física que corroboraba la confesión del niño. Era el círculo perfecto para la acusación. El niño confiesa, y la ciencia, mal interpretada, confirma que hubo 2 personas. El entorno en la sala del tribunal era abrumador para Tyler. Se sentó junto a sus abogados, pero la maquinaria legal en su contra parecía imparable. La prensa local cubría el caso, y la narrativa pública ya lo había etiquetado como un adolescente asesino, un monstruo precoz. La idea de que era una víctima más, una marioneta en manos de su hermanastra, parecía no tener cabida. La defensa luchó contra la corriente, argumentando la naturaleza falsa de la confesión y cuestionando el dudoso testimonio forense, pero el peso de una confesión en video suele ser insuperable para un jurado. El veredicto llegó, y fue tan duro como se temía. Tyler Edmonds fue declarado culpable de asesinato. La sentencia: cadena perpetua en una prisión para adultos. En ese momento, la vida de un niño de 14 años se fracturó. La transición de la sala de un tribunal a una celda en una prisión de máxima seguridad es un viaje al infierno para cualquier adulto. Para un niño es una condena a una pesadilla de la que es casi imposible despertar. Tyler fue ingresado en el sistema penitenciario de Mississippi, donde tuvo que aprender a sobrevivir en un entorno diseñado para los criminales más duros, alejado de todo contacto con la normalidad de su edad, con la educación y el desarrollo que le fueron arrebatados. Mientras tanto, Christy May Moore, la arquitecta de esta tragedia, había logrado temporalmente su objetivo. Con Tyler convertido en el chivo expiatorio, las miradas se desviaron de ella. Pero la verdad tiene una forma persistente de abrirse paso. Las dudas sobre el caso no desaparecieron. Activistas, organizaciones de derechos civiles y algunos periodistas comenzaron a examinar los detalles. La Fundación Innocence Project y otros abogados dedicados a casos de errores judiciales volvieron su atención hacia Mississippi. La batalla legal por Tyler Edmonds apenas comenzaba, pero él, desde su celda, solo podía esperar, atrapado en un sistema que lo había fallado en cada paso del camino. El silencio tras los barrotes de una prisión de máxima seguridad en Mississippi no es solo ausencia de sonido, es la densidad aplastante de un futuro robado. Para Tyler Edmonds, cada día tras su condena en 2004 era una lección brutal en supervivencia y una prueba constante contra la desesperación. Un niño de 14 años, rodeado de criminales adultos, cargando con la etiqueta de asesino y el peso de una traición familiar que lo había llevado allí. Mientras su cuerpo crecía en una celda, su caso comenzaba a agitar las aguas estancadas de la justicia estatal.
La condena, basada en una confesión falsa y un testimonio forense cuestionable, no se sostendría ante un escrutinio más riguroso. La batalla por la libertad de Tyler y por exponer la verdad se trasladaría a los fríos pasillos de la Corte Suprema de Mississippi. El primer rayo de luz llegó en 2007, 3 años después de que una puerta de celda se cerrara detrás de él. Los abogados que habían tomado su caso, incluidos representantes del Mississippi Innocence Project, presentaron una apelación sólida y devastadora. Centraron sus argumentos en 2 fallas catastróficas de su juicio: la admisión del testimonio médico especulativo y la violación de su derecho a un juicio justo. La Corte Suprema de Mississippi escuchó los argumentos y en una decisión unánime hizo lo correcto. Anuló la condena de Tyler Edmonds. El fallo fue una reprimenda severa al proceso original. Los jueces determinaron que el testimonio del médico forense sobre que 2 dedos apretaron el gatillo era pura especulación, carente de cualquier base científica fiable y por lo tanto inadmisible. Ese testimonio, declaró la Corte, había sido altamente prejudicial y había contribuido indebidamente a la condena. Además, se cuestionó seriamente el desarrollo del juicio, señalando que Edmonds no había recibido un proceso justo. La puerta de la prisión, por fin, se abrió. Tyler fue liberado bajo fianza, esperando un nuevo juicio. Respiró aire libre por primera vez en años, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Aún enfrentaba la perspectiva de un segundo juicio y la posibilidad de regresar a prisión de por vida. La presión sobre la fiscalía era ahora inmensa, pero Forrest Allgood, el fiscal que lo había procesado tan agresivamente, no se dio por vencido. Decidió llevarlo de nuevo a juicio. El segundo juicio comenzó en 2008. El escenario era similar, pero el clima había cambiado. La atención mediática era mayor, y la credibilidad de la acusación estaba hecha trizas. La defensa, ahora con el viento a su favor tras la anulación de la Corte Suprema, presentó un caso demoledor. Desmantelaron la confesión, mostrando al jurado el contexto de manipulación por parte de Christy May Moore. Expusieron con claridad cómo un niño confundido y coercido había sido utilizado como herramienta. Y, lo más crucial, el pilar forense de la acusación había desaparecido. Ya no se permitiría esa teoría de los 2 dedos. La fiscalía se aferró a la confesión grabada, pero ahora sonaba hueca, la última carta de un mazo desgastado. El jurado deliberó, y esta vez, viendo el caso con la información completa y sin el velo del testimonio pseudocientífico, llegó a la única conclusión justa: no culpable. Tyler Edmonds, después de más de 4 años entre rejas, incluyendo 1 año y medio en libertad bajo fianza, esperando el nuevo juicio, fue finalmente exonerado. Un jurado de sus pares lo declaró inocente. La absolución fue un grito de justicia tardía, pero no borraba los años perdidos, el trauma ni la infancia destrozada. Mientras Tyler recuperaba su libertad, la justicia finalmente alcanzó a la verdadera responsable. Christy May Moore, cuya manipulación había desencadenado la tragedia, fue juzgada por el asesinato de Joey Fulgham. La evidencia contra ella era abrumadora, incluidos sus motivos y sus contradicciones. Fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Actualmente cumple su condena en el Centro Penitenciario para Mujeres de Mississippi, en Pearl. La arquitecta de la mentira terminaría sus días entre rejas, un final poético pero que poco consuelo podía brindar a su víctima más directa, su propio hermanastro. Para Tyler, la lucha no terminó con la absolución. Había que reconstruir una vida desde cero. Y existía otra batalla legal, la compensación por los años injustamente arrebatados. El estado de Mississippi tiene un estatuto que permite indemnizar a las personas exoneradas, pero el camino no fue fácil. El Estado argumentó de manera despiadada que Tyler no calificaba para la compensación porque, técnicamente, su falsa confesión podía ser considerada como fabricación de evidencia que contribuyó a su condena. Era la revictimización institucional en su máxima expresión, culparlo por la mentira que le obligaron a decir.
Tyler y sus abogados llevaron esta batalla hasta la Corte Suprema de Mississippi. Nuevamente, en 2017, los jueces fallaron a su favor. La Corte dictaminó de manera clara y contundente que la confesión falsa de un menor de 13 años, obtenida bajo la influencia coercitiva de un adulto, no podía equipararse a fabricar evidencia, en el sentido que pretendía la ley de compensación. Fue una victoria moral crucial. Finalmente, en 2018, tras 15 años de iniciado el calvario, el estado de Mississippi concedió a Tyler Edmonds una compensación económica de $135,000 por los 4 años que pasó encarcelado. Una suma irrisoria si se mide contra el valor de una adolescencia, pero un reconocimiento oficial, aunque tardío, de la monstruosa injusticia cometida. Hoy, en 2025, Tyler Edmonds ha elegido el anonimato y la distancia. Lejos del foco mediático y de Mississippi, estado que le trae recuerdos demasiado dolorosos, ha intentado reconstruir los pedazos de su vida. Ha vivido en estados como Arizona y Florida, buscando un nuevo comienzo lejos de las sombras del pasado. Según registros públicos e información de conocidos, ha emprendido un camino de autosuficiencia, montando su propio y modesto negocio de bordados desde casa. Es un hombre que busca paz, una vida normal, algo que el sistema le negó durante sus años más formativos. Su caso permanece como un estudio de libro de texto en las facultades de Derecho y en los debates sobre justicia penal juvenil. Un recordatorio pétreo de la vulnerabilidad de los menores ante la coerción, los peligros de las confesiones falsas y la terquedad devastadora de un sistema que a veces valora más una condena rápida que la verdadera justicia. La historia de Tyler no es solo suya. Es un espejo que refleja las fallas de un sistema que permitió que un niño fuera juzgado como adulto, que aceptó una confesión claramente viciada, que celebró un testimonio forense fraudulento y que luego luchó para no compensarlo por el daño causado. Es un llamado de atención sobre la necesidad de protecciones inquebrantables para los menores en los interrogatorios, sobre la revisión crítica de la ciencia forense en los tribunales, y sobre la humildad de la justicia para reconocer y reparar sus errores. Tyler Edmonds cargó con el crimen de otros. Su liberación y su lucha posterior son un testimonio de resistencia, pero las cicatrices como los puntos de un bordado cuidadosamente hecho permanecen visibles para siempre, marcando el tejido de una vida que fue alterada irrevocablemente por la traición y el fracaso de quienes debían protegerlo. Cierre del documental. Esta ha sido la cruda y desgarradora historia de Tyler Edmonds, un niño al que el sistema le falló en cada paso. Su caso nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos otros hay ahí fuera, atrapados en celdas por palabras que no son suyas, por pruebas que no son sólidas, por una justicia que a veces mira para otro lado? Nosotros, en este canal, nos dedicamos a investigar y narrar estos casos, a dar voz a los silenciados y a exponer las grietas del sistema. Lo hacemos sin filtros, con rigor y con el único objetivo de que la verdad salga a la luz. Si crees, como nosotros, que estos temas deben seguir discutiéndose, que la justicia debe ser vigilada y que las historias de las víctimas de errores judiciales no pueden caer en el olvido, te necesitamos. Suscríbete a nuestro canal. Con tu suscripción nos ayudas a crecer, a llegar a más personas y a seguir produciendo contenido profundo y necesario como este. Dale like a este documental. Ese simple clic es una forma poderosa de que la plataforma recomiende nuestro trabajo a otros. Y, por favor, comparte esta historia. La difusión es clave para generar conciencia. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir investigando, grabando y contando. Juntos podemos ser una voz más fuerte. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nuestro próximo documental. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima investigación.